Hola, soy Luis de Fisioterapia Deportiva y hoy continuamos con el curso de electroestimulación en el deporte. En este video les voy a explicar cuáles son los parámetros que debemos tener en cuenta cuando queremos programar un entrenamiento de electroestimulación. Como hemos visto, el elemento básico es el impulso eléctrico, proveniente ya sea de la corteza cerebral o de un aparato electroestimulador, que provoca una excitación de las motoneuronas, dando una orden a las fibras a través de una placa motora. Las fibras tienen una respuesta que se conoce como sacudida, que ya les voy a explicar un poquito más a detalle. Cada vez que enviamos un impulso eléctrico, se produce esta excitación y consecuentemente la sacudida. Para conseguir una contracción, vamos a ver cómo responden las diferentes fibras que tenemos ante un impulso eléctrico y cómo se producirá su contracción. El descubrimiento de numerosos tipos de fibras, paralelamente a las dos principales a las que conocemos, que son las rápidas y las lentas, ha permitido mejorar considerablemente la naturaleza de los programas de electroestimulación e introducir diferentes niveles en el seno de los programas de fuerza explosiva, fuerza de resistencia y la resistencia aeróbica. Así, hoy por hoy podemos distinguir hasta 8 tipos diferentes de fibras. Están las 1A, las 2, las 1B, las 1AB, las 1C, las ID. Hay demasiadas. Todas estas fibras tienen unas características diferentes que corresponden a variaciones dentro de la naturaleza del rendimiento. Se distingue, por ejemplo, un tipo de fibra 1M que se encuentra en los músculos particularmente fuertes y rápidos, como por ejemplo los de músculos de la mandíbula. Estas fibras tienen frecuencias de tetanización todavía más elevadas que las rápidas clásicas y funcionan a gran velocidad como nuestros músculos oculares. Son las de mayor fuerza y velocidad, responsables de lo que se llama comúnmente fuerza explosiva. Y se puede sospechar su presencia, o se ha evidenciado a través de estudios paraclínicos, su presencia en cuádriceps de estos extraterrestres que corren 100 metros por debajo de 10 segundos. Por otra parte, se ha medido en estos atletas velocidades de conducción de los potenciales de acción sobre las fibras musculares que corresponden a frecuencias de tetanización de estas fibras súper rápidas. Y por este motivo, los programas de electroestimulación que son aplicados hoy en día con éxito en la mayoría de los velocistas de alto nivel utilizan esta frecuencia. El progreso con la electroestimulación muscular en este tipo de atletas se ha manifestado de una forma más clara cuando se han empleado tipos de programas llamados fuerza explosiva o ejercicios pliométricos, que utilizan frecuencias bastante elevadas. A continuación, les voy a mostrar acá, le pueden hacer captura a la pantalla, la diferencia de respuesta entre los principales tipos de fibras. Ahora, al tener en cuenta esto, los parámetros que debemos conocer para determinar la naturaleza del trabajo que queremos realizar en un entrenamiento son la frecuencia del impulso, el tiempo de contracción, el tiempo de reposo y las repeticiones. Hablemos de la frecuencia del impulso. Es el número de veces que se repite el impulso en un segundo. Esta frecuencia se expresa en hercios. Por ejemplo, si utilizamos una frecuencia de 15 Hz, eso significa que se van a enviar 15 impulsos por segundo al músculo. Si hablamos de 70 Hz, el músculo recibirá 70 impulsos por segundo y va a responder con 70 sacudidas. En este ejemplo, 70 sacudidas por segundo son tantas que una sacudida se suma a la anterior, por lo que antes de que acabe una ya ha comenzado la otra, con lo que se produce una contracción muscular tetánica. Cuanto más elevada sea esta frecuencia, dentro de los límites establecidos, por supuesto, mayores serán la fuerza y la potencia. Así, vamos a comprender que en un programa de fuerza explosiva se necesita una frecuencia más elevada que un programa de resistencia aeróbica, por ejemplo. Por lo tanto, tradicionalmente hablamos de tres tipos de fibras que trabajarían con las siguientes frecuencias. Las fibras lentas, su tetanización empieza a partir de los 10 Hz y alcanza el máximo a los 3 Hz. Hay que tener claro, por supuesto, que se estimula tanto la fibra rápida como la lenta, pero la frecuencia determina cuál de ellas trabaja. Más allá de esta frecuencia, la fibra lenta no tendrá ni más fuerza ni podrá proporcionar más trabajo, ya que estará igual de tetanizada que a los 3 Hz. Las fibras mixtas tienen su tetanización o comienza su tetanización a los 20 Hz y finalizan los 50 Hz. Son las frecuencias que utilizaremos en trabajo de fuerza y resistencia, pero como veremos a continuación, dependerá del nivel de persona
la que utilicemos, la frecuencia que utilicemos. Y en las fibras rápidas, su tetanización empieza a los 3 Hz y acaba hacia los 6 Hz. He comentado también que se utilizan frecuencias de hasta 150 Hz en programas muy concretos, pero esto es porque las frecuencias que acabamos de expresar son las que puede utilizar una persona sedentaria. En deportistas, y más aún en deportistas en lo que la fuerza y la velocidad son determinantes, se utilizan estas frecuencias más elevadas ya que responden a esas frecuencias de trabajo. También hay que tener en cuenta que con frecuencias más altas se alcanza la fuerza máxima en menos tiempo. En un rápido resumen, podemos decir que cuanto más alta sea la frecuencia, mayores serán la fuerza desarrollada, la velocidad de contracción, la cantidad de trabajo, la potencia máxima, la fatiga muscular y por supuesto la tetanización. Ahora, ¿cuáles son los tiempos de contracción? Acabamos de ver en el punto anterior que la suma de las diferentes sacudidas produce una contracción muscular. Lógicamente, la fibra muscular se fatiga y no se puede mantener en esa contracción tetánica de un modo indefinido. Así que depende del tipo de fibra que queramos trabajar y el tipo de entrenamiento que queramos llevar a cabo el que mantengamos más o menos tiempo. El tiempo de contracción se relaciona con la frecuencia del impulso. Cuanto más alta sea la frecuencia del impulso, menor será la duración de la contracción, ya que las fibras trabajadas, en este caso las rápidas, se fatigarán con mucha más rapidez. En cambio, cuando utilizamos una frecuencia baja, podremos mantener ese tiempo de contracción durante un periodo mayor, pues estaremos trabajando fibras lentas que tienen la capacidad de mantener la contracción muscular durante mucho más tiempo. Ahora les mostraré en un cuadro para que le hagan captura de pantalla un resumen de los tiempos de contracción según las frecuencias utilizadas y el tipo de entrenamiento que se desee conseguir. Ahora bien, debemos tener en cuenta algunos puntos de interés para que realmente programemos un tiempo de contracción correcto y no nos quedemos ni cortos ni largos. El entrenamiento, en entrenamientos explosivos para principiantes es mejor utilizar tiempos de contracción más cortos para que el principiante se vaya adaptando al entrenamiento, pero de todas formas, si reducimos mucho el tiempo de contracción, por ejemplo a un segundo, también debemos acortar bastante el tiempo de reposo. Si se utilizan frecuencias muy elevadas, alrededor de 120, 140 o 150 Hz, hay que reducir el tiempo de contracción ya que corremos el riesgo de producir una fatiga eléctrica y de entrenar sin obtener ningún resultado. Y por último, ¿cuáles son los tiempos de reposo entre las contracciones? Una vez producida una contracción, que tendrá una duración aproximadamente de 3 a 8 segundos, según los programas que se vayan a utilizar, se producirá un reposo que tendrá en cuenta la frecuencia que es utilizada y los tiempos de contracción que son utilizados para permitir un reposo de las fibras y así poder realizar la siguiente contracción en buenas condiciones. Si tenemos en cuenta los dos parámetros anteriormente mencionados, la frecuencia y el tiempo de contracción, parece claro que cuando utilizamos frecuencias altas debemos darle al músculo un reposo y tiene que ser un poco largo, ya que la fibra que trabajamos, por ejemplo la más rápida, necesitará un periodo de descanso y cuando utilicemos frecuencias más bajas impondremos al músculo a unos reposos un poco más cortos, pues la fibra lenta es capaz de recuperarse mucho más rápidamente. Les voy a dejar acá también para que le hagan captura de pantalla una tabla con los tiempos de reposo ideales para los diferentes tipos de entrenamiento. Otro elemento importante en los periodos de recuperación es el que algunos electroestimuladores ya incorporan todo esto. Se puede decir que este tiempo no es un tiempo de reposo pasivo, sino que estimula el músculo a una frecuencia más baja. Y se lo digo con experiencia propia que levantándome un electrodo me pegó corriente porque sigue enviando corriente, pero a una frecuencia muy baja que es casi imperceptible. Se puede hablar, por lo tanto, de un reposo activo entre las contracciones. Por último, nos queda un elemento muy importante para medir la cantidad de trabajo que son las repeticiones. Los parámetros anteriores ya determinan como ya lo he dicho, pues la naturaleza del trabajo, es decir, la calidad del mismo, pero debemos determinar cuántas repeticiones haremos de esa contracción que tendrá una frecuencia y un tiempo de contracción y uno de reposo concretos. A continuación, también les voy a mostrar una tabla acá
del número de repeticiones por cada tipo de entrenamiento y su equivalente en tiempo, en minutos en este caso. Con este video no pretendo que cada persona programe sus entrenamientos porque ya los electroestimuladores de calidad tienen estos parámetros preestablecidos, aunque hay unos que sí te permiten modificarlo, pero sí dar a conocer todos los parámetros que se modifican en los diferentes programas para comprender exactamente qué es lo que estamos haciendo o qué es lo que vamos a decidir a la hora de realizar un trabajo de fuerza explosiva, si lo vamos a hacer para fuerza explosiva o si lo vamos a hacer para fuerza resistencia. También comprender mejor las diferencias entre los distintos niveles que se pueden encontrar en diferentes programas. A veces un mismo programa en un electroestimulador puede tener de 4 o 5 niveles, entonces es necesario comprenderlo. Les agradezco mucho a los que hayan llegado hasta el final del video y siempre agradecido de que puedan formar parte de la comunidad, y me gustaría que apoyaran con un like y con un comentario, con un emoji, con un hashtag de fisioterapia, lo que sea.